Información en vivo a esta hora, 12:35. Jorge Bayón, nuevamente desde el Congreso de la República. Tenemos entendido en una conferencia de prensa de la presidenta del Legislativo. Jorge, adelante. Finalmente, la ley 20... Guido, gracias. Efectivamente, estamos en la sala Bolognesi y en estos momentos la presidenta del Congreso está abriendo una conferencia de prensa conjunta con el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, respecto al análisis del trabajo, de labor del Congreso en el tema referido a la reforma electoral. Está haciendo un breve recuento de algunas leyes aprobadas desde el Parlamento Nacional, como por ejemplo la ley de reelección inmediata, el tema de la curul vacía y también de la consulta popular de revocatoria. Vamos a escuchar las palabras entonces de Ana María Solórzano, presidenta del Congreso. Por último, también esta ley permite y exige la declaración de los bienes y las rentas de los candidatos. Entonces son importantes normas que aprobó el Parlamento, que el día de hoy ya son leyes que están vigentes, y analizamos con el doctor Francisco Tábara el importante rol que el Congreso ha tenido este último año en lo que es reforma electoral, y también queda una tarea por delante para la próxima mesa directiva, para el próximo presidente del Congreso, y no solamente para él, sino para el Pleno, porque ya que tenemos que tener claro que la aprobación de todas esas importantes normas, muchas de ellas requieren votación calificada, y es importante la presencia de cada uno de los parlamentarios, ya que al tener votación calificada requiere, por supuesto, la participación activa de todos ellos. Voy a dejar en uso la palabra al doctor Tábara. Es una transmisión a través de la multiplataforma de RPP Noticias, Radio, Televisión y Web de esta conferencia de prensa conjunta entre la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, respecto a la labor del Congreso en torno a la reforma electoral. Que se han aprobado. Pero para recordar nada más, el año 2014 se aprobó una ley de repente no muy trascendente, que fue la reducción del periodo de la ley seca de 72 a 48 horas. En esta legislatura, bajo la presidencia de la doctora Solórzano, se han aprobado media docena de leyes importantes. Debo empezar diciendo de que el Jurado Nacional de Elecciones, el año 2011, presentó, ya no en mi gestión, en la gestión anterior del doctor Hugo Sevino Hurtado, presentó una iniciativa legislativa importante que era un proyecto de códigos, un código electoral sustantivo y un código electoral procesal. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Es porque la materia político-electoral aquí en el Perú está regulada por una decena de leyes, entre ellas muchas leyes orgánicas, que no pueden ser vistas, que requieren una mayoría calificada, y además no pueden ser objeto de delegación de facultades. Se trata aquí de unificar sistemáticamente en un solo cuerpo normativo esta decena de leyes para evitar contradicciones, ambigüedades, antinomias, etcétera. Obviamente es una tarea esta de mediano y corto plazo. Presentado el año 2011, el Congreso de la República decidió tratar estos dos códigos como uno solo y están trabajando. Es una tarea a corto y mediano plazo. Otros países tienen un código electoral. Esto es muy importante y creo que debería formarse de repente una comisión especial que vaya trabajando esto, y si bien se avecina un proceso electoral, se podría trabajar esto bajo la modalidad de si se llega a aprobar con una vacatio legis, de tal manera que no haya suspicacias. Bien, hemos escuchado las palabras del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara. Vamos a retornar más adelante con la ronda de preguntas por parte de los periodistas que se encuentran aquí en la sala Bolognesi en el Congreso de la República para hacer consultas referidas, por ejemplo, al tema del voto preferencial, que fue uno de los puntos que se ha quedado en el tintero aquí en el Congreso de la República, entre otros temas de coyuntura, como por ejemplo el voto para la mesa directiva en la próxima legislatura. Retornamos entonces. Adelante con ustedes en estudios. Muchas gracias, Jorge, por estos alcances. Estaremos muy atentos a la información que pueda proporcionarnos al final de esta conferencia de prensa conjunta entre la presidenta del Congreso y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver la tendencia del día, que tiene que ver con